Howard Philip Lovecraft dijo alguna vez: el miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad, y uno de los miedos más antiguos y poderosos es el miedo a lo desconocido. A continuación, en este video recapitularemos los estrenos más importantes de cada década en el género del terror, con el objetivo de crear una línea de tiempo y descubrir cuáles eran los tópicos más usados en el género del terror a través de cada década, desde el comienzo del cine, y ver si así logramos entender cómo fue que el género llegó a su decaída actual. Esto es la historia y evolución del género del terror. Antes que nada, entendamos que el género del horror tiene orígenes antiguos con raíces del folclore y tradiciones religiosas, centrándose en la muerte, la vida futura, el mal, lo demoníaco y al principio la encarnación en la persona. Estas se manifiestan en historias de seres como brujas, vampiros, hombres lobos y fantasmas. Algunos de los escritores góticos o terroríficos más grandes fueron Edgar Allan Poe, Bram Stoker, Mary Shelley o más recientemente como el propio H.P. Lovecraft o el gran Stephen King. Pero este no solo se limita al cine o a la literatura, ya que está presente en la radio, la música, la televisión, el periódico, los podcasts más recientemente, YouTube, y en casi cualquier aspecto de la vida humana existe el terror. Por ende, es muy difícil abarcar todos los medios del género que ha habido a nivel mundial. Por eso me enfocaré únicamente en el cine y la televisión. El cine del horror nació junto al cine mismo. Los hermanos Lumière rodaron en 1986 la cinta La llegada del tren. En esta película, como su nombre indica, únicamente se mostraba la llegada de un tren. Solo que, dado que el cine era un invento desconocido para la mayoría de los espectadores, estos creían que el tren iba a salir literalmente de la pantalla para arrollarlos. Los primeros espectadores de la cinta gritaban y escapaban de la sala aterrados. La primera cinta considerada de terror fue La mansión del diablo, dirigida e ideada por George Miles. Se estrenó el 24 de diciembre de 1896 en París. Esta dio paso a todo el cine de terror. Durante esta era del cine primitivo, Francia se posicionó como la gran realizadora de antecedentes del género. Esto hasta la llegada del llamado expresionismo alemán, una época del cine mudo en la cual Alemania cultivó una serie de películas tan espeluznantes como artísticas e influyentes en el cine de terror universal, muchas de ellas influenciadas por pinturas expresionistas. Y de hecho es de esta época donde el propio Tim Burton se basaría principalmente para crear su característico estilo. El expresionismo alemán terminaría con la llegada, aunque lenta, de las películas de monstruos en los años 20 hasta los años 30, donde finalmente aparecería el cine de terror más cercano a lo que conocemos hoy en día. En esta década se estrenarían grandes clásicos del cine como Drácula de 1931, creada por Tom Browning, Frankenstein, también de 1931 de James Whale, adaptación de la obra de Mary Shelley, Frankenstein o El moderno Prometeo, La momia de 1932 dirigida por Karl Freund, El hombre invisible de 1933 de James Whale, adaptación de la obra homónima de H.G. Wells, Satanás de 1934, adaptación del cuento del gato negro de Edgar Allan Poe, El cuervo de 1935, adaptación del mismo escritor, El lobo humano de 1935, considerada la primera película del hombre lobo. Y es curioso, desde acá ya había películas como La hija de Drácula, de Frankenstein, etc. La fiebre de los monstruos estaba por todos lados. A Hollywood y al público les encantaban. El mundo por primera vez conocía la sensación de salir asustado de un cine. Pero esta fiebre de los monstruos duraría 2 décadas más. Por ese motivo nos brincaremos esta etapa. En esta década llegarían grandes films experimentales, donde el terror comenzaría una nueva etapa más experimental, más surreal, y el comienzo algo en pañales todavía del terror moderno, destacando 4 películas únicamente de esta década. Los ojos sin rostro de 1960. Esta obra maestra del terror francés cuenta la historia de un cirujano que se dedica a secuestrar jóvenes con un objetivo: recomponer la cara de su hija, deformada tras un accidente del cual él se siente responsable. Una película escalofriante dirigida por George Franju,
no sé cómo se pronuncia, perdón. Onibaba, de 1964, una historia japonesa ubicada a finales de la Segunda Guerra Mundial, que a la espera del retorno de un hombre de guerra, secuestran a otros soldados perdidos por sus dominios, para asesinarlos y vender sus pertenencias. La Semilla del Diablo, de 1968. Los Woodhouse, un matrimonio neoyorquino, se muda a un edificio situado al frente de Central Park, sobre el cual, según un amigo, pesa una maldición. Una vez instalados, se hacen amigos de Minnie y Roman Castevet. Los Woodhouse deciden tener un hijo, pero cuando Rosemary queda embarazada, lo único que recuerda es haber hecho el amor con una extraña criatura que le ha dejado el cuerpo lleno de marcas con el paso del tiempo. Rosemary empieza a sospechar que su embarazo no es normal. Y por último, La Noche de los Muertos Vivientes, de 1968, un clásico entre clásicos. George A. Romero creó una de las películas de terror más influyentes de todos los tiempos y puso sobre la mesa la facilidad que es escapar de un zombie, pero no cuando son cientos de ellos. Una película fundamental para el género del terror y de los zombies. Siendo honesto, mi favorita personal es La Semilla del Diablo. En esta década llegarían clásicos de clásicos. El Exorcista, de 1973. Esta imagen vale más que 1000 palabras. Francamente, es una de las películas de terror más conocidas de todos los tiempos, y siento innecesario siquiera dar una sinopsis de esta, ya que todos la hemos visto sí o sí en algún punto de nuestras vidas. Y si tú no la has visto, en serio, ¿qué estás esperando? La Matanza de Texas, de 1974. Un pionero del slasher y del gore, la película está basada en una historia real, detrás de una serie de asesinatos ocurridos en el estado de Texas. La Profecía, de 1976. Una serie de horribles muertes hacen que el embajador de Estados Unidos en Gran Bretaña piense que su hijo es el anticristo. Las Colinas Tienen Ojos, de 1977. El canibalismo vuelve a aparecer en el género del terror, en una historia dirigida por Wes Craven, en la que una familia tendrá que sobrevivir a la mitad del desierto, sin coche, sin comunicación, sin ayuda. Halloween, de 1978. La noche de Halloween no volvió a hacer lo mismo después de esta película, convertida en saga. Jamie Lee Curtis ejerce aquí el objetivo de un asesino en serie, escapado de un psiquiátrico, con el que se han establecido patrones de slasher que después todos han imitado. Alien, de 1979. La tripulación de la nave espacial Nostromo atiende la señal de auxilio. Sin saberlo, sube a bordo una letal forma de vida extraterrestre, el nacimiento de otra gran saga de terror y ficción, que se quedó marcada en todos los que la hemos visto. En lo personal, el nacimiento del alien xenomorfo. Una década con una gran mezcla de elementos, desde asesinos, lo sobrenatural, lo incomprensible, y con una gran experimentación con nuevos elementos nunca antes usados en el cine. Los 80 sin duda alguna fueron la década del terror, llegando los más grandes clásicos del género en esta década, como El Resplandor, de 1980, la adaptación hecha por Stanley Kubrick del libro homónimo del gran Stephen King, la gran historia del trastorno mental y emocional de Jack, corrompido por el mal del Hotel Overlook, y ahora Jack intentará matar a su familia. Viernes 13, de 1980, otro gran clásico, siendo la historia de Jason, un niño que muere ahogado en el lago, quien volverá del más allá para consumar su venganza en contra del lago Cristal y sus campistas por no haberlo cuidado como debían, naciendo así una de las sagas más importantes de todas. Poltergeist, de 1982. La hija pequeña de una pareja que vive a las afueras es transportada desde su habitación a una dimensión espeluznante por unos espíritus sedientos de venganza, siendo otro clásico más del género. Todos recordamos a esta niña rubia poniendo su mano sobre la televisión sin sintonizar, en una de las imágenes más célebres del género, porque a final de cuentas esta es una de las películas más influyentes. Pesadilla en Elm Street, de 1984. La historia de un grupo de jóvenes que son acosados en sus sueños por un asesino sediento de venganza llamado Freddy Krueger, el cual no descansará hasta cumplir su objetivo. Nunca volvimos a estar seguros en nuestros propios sueños después de conocer al gran Freddy Krueger. Gremlins, de 1984. El terror a veces va de la mano con la comedia, y esto es lo que pasa en este gran clásico navideño que traumó a unos cuantos niños de los 80s. Gremlins tiene alguna de las mejores criaturas del cine, con las mejores historias de origen. Todo comienza con un tierno Mugwai llamado Gizmo, que se convierte en el padre de los Gremlins después de que este los alimentara a medianoche. La película de terror contó con los mejores efectos especiales de la época y con pequeños villanos
los que querrías destruir y tener como mascotas al mismo tiempo. Los niños del maíz. Ok, esta película no es exactamente la más aterradora, pero es un clásico, le da un giro todavía más oscuro a la historia del Señor de las Moscas, adaptación del libro de Stephen King, The Fly de 1986. Raras veces un remake supera a la original. The Fly es uno de esos casos. Jeff Goldblum da vida a un científico brillante que sufre de un accidente fatal que lo transforma en un híbrido gigante de hombre mosca cuando uno de sus experimentos sale terriblemente mal. Esta película de terror fácilmente podría haber sido un desastre o una broma, pero Cronenberg y Goldblum dieron en el clavo, haciéndonos temblar a todos al ver su desagradable criatura mutante, que básicamente es una advertencia de que debemos tener cuidado con la tecnología. Hellraiser de 1987. Frank Cotton adquiere el llamado Cubo Lamont, un acertijo tridimensional que abre las puertas a una dimensión repleta de placeres sádicos. Sin embargo, cuando Frank lo resuelve, solo encuentra dolor y tortura. Otro gran clásico del cine, quedando en el corazón de millones a lo largo de generaciones. Chucky, de 1988. ¿Quién no conoce a Chucky? La historia de Charles Lee Ray, un asesino que tras su muerte queda atrapado por una maldición vudú en un muñeco Child's Play. Ahora deberá cambiar cuerpo con la primera persona a quien le mostró su verdadero ser, un niño llamado Andy, el cual su vida está a punto de volverse un infierno, ya que Chucky y su maldición vudú lo seguirán por el resto de su vida. Como ven, los 80 fueron la década del terror. Los más grandes clásicos del género nacieron acá, en serio. Hay que ver todas las películas que se estrenaron aquí, solo nos faltó la del payaso y tendríamos todas. Aunque estuvo cercas. Hay tantas películas de terror surreal, slasher, experimentales y demás que me da para hacer un solo video de esto. Acá solo mencioné las más populares y aún así fueron un montón, no lo puedo creer. Además, en esta década el mal favorito era la mezcla del asesino, la maldición, el conjuro, lo sobrenatural, pero habiendo aún más experimentación y surreal que en las décadas pasadas e incluso futuras, siendo los 80 la década más importante para el género de todas y con diferencia. Al comienzo de la década llegó la adaptación en formato de miniserie de 2 capítulos de una de las novelas de terror más importantes de todos los tiempos. Creo que saben cuál libro es, ¿no? Eso, de 1990. La conocida historia del Club de los Perdedores, un grupo de 6 niños provenientes de Derry, quienes se enfrentarán a Pennywise, o a Eso, una criatura proveniente del macrocosmos de Stephen King. Y no hay cómo hacerle justicia a esta gran historia, en serio, personalmente mi historia de terror favorita. También, ese año se estrenaría uno de los especiales de terror televisivos más importantes de todos los tiempos. La casita del horror de los Simpson, estrenando a lo largo de la década sus más icónicos segmentos con parodias al Resplandor, al libro del sonido de un trueno, El Cuervo y muchísimas, pero en serio muchísimas historias más. Inclusive hoy en día, 30 años después, las personas seguimos esperando cada Halloween la casita del horror. Misery de 1990, otro libro de Stephen King hecho película. El silencio de los inocentes de 1991, un agente en entrenamiento del FBI busca la ayuda y consejo de un brillante asesino para poder capturar a otro asesino, el Dr. Hannibal Lecter, un psiquiatra que también es un psicópata violento y antropófago. Drácula de 1992, basada en la novela homónima de Bram Stoker, Ford Coppola nos entregó una de las mejores versiones de este emblemático monstruo, mezclando un filme de drama y horror. Cronos de 1994, una cinta inteligente y con todo el estilo del maestro del Toro. Muchos aseguran que se trata de su mejor película y quizás tengan razón, aunque la verdad, entre tantas joyas que nos ha dado, no nos decidimos entre una en particular. Scream de 1996, un asesino en serie que se viste con máscara blanca y una túnica negra. Siembra el pánico entre los adolescentes de un pueblo de California, otra franquicia más de mis favoritas. Bueno, al menos las 2 primeras, luego ya no, aunque tuvieron una serie bastante buena. El proyecto de la bruja de Blair de 1999, la historia de 3 jóvenes que se embarcan en el bosque a documentar la historia de la bruja de Blair. Esta película de terror nos sorprendió gracias al impacto que tuvo, a pesar de su bajo presupuesto. Prácticamente inauguró el estilo found footage y fue generadora de varias leyendas urbanas. El sexto sentido. Malcolm Crowe es un psicópata infantil que vive obsesionado con el recuerdo de un joven al cual fue incapaz de ayudar. Cuando conoce a Cole, un aterrorizado y confuso niño de 8
8 años, se le presenta la oportunidad de redimirse, haciendo todo lo posible por ayudarlo. Sin embargo, el doctor no está preparado para descubrir la terrible verdad sobre el chico. Recibe la visita de espíritus atormentados que lo asustan. La leyenda del jinete sin cabeza de 1999. Un investigador es enviado al pueblo de Sleepy Hollow para averiguar sobre la desaparición de 3 personas por aparentemente un hombre en un caballo. El filme mezcla el terror con la fantasía, con el estilo que tanto nos gusta de Tim Burton. En esta década nacieron uno de los tópicos más conocidos del cine moderno que hoy en día siguen siendo usados hasta el cansancio. El Aro de 2002. Una reportera debe resolver un misterio de una cinta que trae muerte a sus espectadores. La versión americana de la película Ringu, una película japonesa de los 90, un clásico del género. La maldición. Una joven viaja a vivir a Japón, consiguiendo trabajo como enfermera personal cuidando a una señora que ya no es capaz de cuidarse sola. Sin embargo, pronto descubrirá una terrible maldición que acecha la casa y a todo aquel que entra, siendo otra americanización de una película japonesa, Saw, de 2004. La mítica reina del gore, donde un asesino encierra a 2 hombres encadenados en un baño, con unas sierras para cortarse el pie cuando ellos gusten abandonar el juego del miedo. Rec, de 2007. Una reportera y su camarógrafo graban la terrible epidemia de una enfermedad que transforman a los humanos en caníbales de un edificio de vecinos. Actividad paranormal de 2007. También es una franquicia de terror sobrenatural y metraje encontrado, estadounidense creado por el director y guionista Israel Oren Peli. Cien pies humano de 2009. Un cirujano de mente une a 2 chicas americanas y a un hombre japonés entre ellos, a través de sus sistemas gástricos. Ya saben, la película que todos denominan como la película más asquerosa del mundo. Y hasta South Park la parodió en una ocasión. En serio, fue demasiado difícil saber cuáles películas resaltar, ya que en esta década se estrenaron cientos de filmes de terror y sus subgéneros, entre el año 2000 y el año 2010, pero creo que resalté las más necesarias. Aún así, es aquí donde la decadencia del género empezó. La fórmula de la década era sin duda la del grupo de jóvenes que están de viaje, vacaciones, etc., los cuales luego de alcoholizarse y tener sexo acaban siendo asesinados por un ente o fantasma, para que únicamente sobreviva la chica protagonista o rara vez el chico protagonista. El problema es que el exceso de estrenos acabaron por saturar y aburrir al público, y a eso súmale la aparición de sagas gore como Saw, Hostal, Masacre en Texas y demás, que normalizaron el ver matanzas en la pantalla. Insidious de 2010. Tras un accidente doméstico, uno de los hijos de Josh entra en coma. Desde ese momento notan que una fuerza sobrenatural vive en su casa, algo que no cambia al mudarse, que obliga a la pareja a contar con la ayuda de Ellie Rayner, experta en el mundo oculto. Mientras duermes de 2011. César es el magnífico portero de un bloque de edificios. Puntual, organizado, limpio, minucioso, conoce a la perfección los hábitos de los vecinos. El único problema es que a César le gusta muchísimo el dolor ajeno. Una afición que consigue mantener en reposo hasta que se topa con la siempre sonriente vecina del 5B, una joven tan feliz que hace que el psicópata salga a la superficie y salte sus normas. El Conjuro de 2003. Ed y Lorraine Warren dedicaron su vida a estudiar casas encantadas y a ayudar a sus habitantes a desembarazarse de espíritus y demonios. El nacimiento de todo el universo cinematográfico de terror, donde después se unirían películas como Annabelle, La Monja, La Llorona, El Santo contra las momias de Guanajuato, El Chupacabras y no sé qué tanto más, porque la neta es que esas películas sí están bien culeras. It de 2017, una nueva adaptación de la novela de Stephen King, pero con muchísimo más presupuesto y con una clasificación mucho más aceptable para semejante obra, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras del género. Historias de miedo para contar en la oscuridad de 2019. Un grupo de adolescentes debe resolver el misterio que rodea a la serie de muertes macabras en el lugar de la mansión de la familia Bellon, un lugar que todos en el pueblo saben que está maldito. It capítulo 2 de 2019, la segunda parte de la adaptación de 2017 y convirtiéndose así en la película de terror más taquillera de todos los tiempos, ganando muchísimos premios por la película más terrorífica, múltiples premios a los actores involucrados, así como una gran cantidad de fanáticos que tras ver la película solo querían saber más de este universo y finalmente acabaron leyendo el libro de It y sus 1502 páginas. El Hombre Invisible de 2020. Esta famosa adaptación de la novela de H.G. Wells triunfó con una aproximación cruda, dura y violenta, un enfoque sorprendente que ha devuelto la fe en la taquilla de Bullhouse Productions. Ahora que hemos terminado de recapitular las películas de terror de todos los tiempos, podemos darnos cuenta
que el común denominador de todos los tiempos siempre será lo sobrenatural, y decir eso es más que decir que es obvio, ya que los fantasmas, posesiones y monstruos venden, pero no es así. Bueno, sí es así, pero no es tan sencillo. Verán, la razón por la que al principio les leí la frase de Lovecraft fue por un simple motivo: es naturaleza humana. El temerle a lo desconocido es algo inevitable para el ser humano. Aún para los escépticos, el creer en lo sobrenatural, creer en la vida en otros mundos, creer en mundos fantasiosos, es algo que el ser humano ha hecho desde siempre en nuestra historia. El decir que las películas de fantasmas y monstruos es una forma fácil de vender es tonto, ya que la cosa va mucho más allá. Aún así, en las últimas 2 décadas, con muy pocas excepciones, la gran mayoría de los films de terror han utilizado este recurso, pero de una muy mala manera, saliendo hasta 3 películas de posesiones, demonios y fantasmas en un mismo año. Y a eso súmale el recurso más usado y perezoso de todos: los screams. Y la razón del por qué es perezoso es porque cualquiera puede poner música terrorífica y suspenso para que después te brinca algo en la pantalla y te... De eso no se trata el terror. El ver una película del género no se trata de que algo te asuste unos segundos porque brincó el chamuco en la pantalla. Y es frustrante ver cómo las personas creen que eso es terror y alaban las películas como las del Conjuro por tener cientos de ellos. Pero el verdadero terror consiste en crear en el espectador una falsa sensación de peligro, que salga de las salas de cine pensando, sintiendo y hasta dudando. Porque a final de cuentas, si puedes hacer que tu película se quede en la mente del espectador en la noche antes de ir a dormir, entonces has creado una verdadera película de terror. Y esto fue todo por mi parte. Yo fui Alex y dime en los comentarios cuál es la película de terror que te causó alguna fobia o que de plano no podías ver cuando eras niño. Recuerda darme tu apoyo suscribiéndote, dándole like y compartiéndolo con tus amigos. Nos vemos en el siguiente video. Recuerda comer frutas y verduras. Bye.